Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor. Hoy toca un pasaje para el que nos visita por primera vez. Puede saber que predicamos expositivamente y estamos en el libro de Romanos. Entonces, en un momento se comenzó con Romanos 1 y así vamos predicando sucesivamente cada pasaje hasta terminar el libro de Romanos. Hoy nos toca Romanos 13, del 1 al 7. Si quieren ya pueden buscar en sus Biblias. Y este es un pasaje que si te dan como tema libre a elegir para predicar, seguramente no lo vas a elegir. Es muy raro que alguien elija este pasaje, salvo que te lo pidan o que sea un tema específico. Pero es un pasaje bueno y oportuno, como toda la Biblia, ¿no? Voy a orar de nuevo y si me acompañan, no está de más, por favor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Gracias por un domingo más donde podemos venir a escuchar tu palabra, a exponernos a ella. Y Señor, ayúdanos a tener un corazón dispuesto, una mente atenta, un corazón atento a lo que dice tu palabra y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí y obrando en cada uno de nosotros, confrontándonos, abriendo nuestros ojos, derribando argumentos y preconceptos que no son conforme a tu palabra y que podamos ser transformados y renovados por tu palabra a través de tu Espíritu también obrando en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Señor, por poder reunirnos un domingo más centrado en tu palabra. Para ti sea toda la gloria. En nombre de Cristo, amén. Bueno, como decían, si ya tienen Romanos 13, vamos a leer Romanos 13 del 1 al 7. Yo voy a leer en Reina Valera, si alguien quiere leer en otra versión, no hay problema. Por ejemplo, la NBI también es muy buena versión. Y si comprobamos el original, ya la NBI tiene un poco adaptado y va, a mi criterio, incluso un poco más ajustado al original, al griego original. Pero la Reina Valera está muy bien también. Dice así: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Creo que es un pasaje difícil para nosotros, más en la cultura sudamericana. Para mí es un pasaje difícil y para quien no sabe tengo un pasado político también. Entonces a mí me confrontaba mucho este pasaje porque cuando me dicen que nos sujetemos a la autoridad y que seamos sumisos y que respetemos y que honremos sobre todo a la autoridad, para mí era muy confrontador porque yo siempre estaba en la vereda de enfrente y suelo estar así, opositor al gobierno de turno. ¿Y qué tendemos a hacer cuando estamos disconformes con el gobierno de turno? Criticamos o nos burlamos o hacemos muchas cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios viene a confrontarnos. Y también creo que también es un tema controversial porque
más allá de nuestras actitudes diarias, como acá en Paraguay, si digo marito, ya, ¿qué se le ocurre en la mente? ¿Qué viene en sus mentes? Solo cuando digo la palabra marito, ¿no? Vienen muchas cosas y tal vez no sean tan buenas, pero... ya. Y también la incertidumbre y las dudas de cómo actuar ante determinadas decisiones que toma el gobierno de turno, o la municipalidad, o algún funcionario público. ¿Y por qué estoy hablando de funcionarios públicos y gobierno de turno y demás? Porque si bien acá está hablando de autoridades superiores, las autoridades superiores a las que se refiere el pasaje, generalmente está hablando de funcionarios públicos, de personas que están en gobierno. En este caso y en este contexto era el rey, ¿no? el imperio romano. Está hablando específicamente de este tipo de autoridad, o principalmente de este tipo de autoridad. Así que empecemos con el versículo 1. Vamos a repasar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, como un punto 1, si quieren llamarlo así, yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Por qué someterse y estar en paz con las autoridades? ¿Por qué creen? Creo que primero simplemente porque Dios lo dice, ¿no? Si Dios dice, sométase toda persona a las autoridades, ¿qué debemos hacer nosotros? Someternos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Dios no debería, si Él quisiera, no nos daría explicación. Si Dios dice, da una orden y dice, hagan esto, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hacer lo que Él dice, sin esperar ni siquiera una explicación de Dios. Porque si Dios lo dice, ¿cómo es? Es como su voluntad. Es bueno, es agradable y es perfecto. Si Dios lo dice, es bueno. Si Dios lo dice, es perfecto. Si Dios lo dice, es santo. Si Dios lo dice, es como Él es. Entonces, una razón es porque Dios lo dice, simplemente. Pero el Señor nos explica más y nos detalla más a través de Pablo. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, sométanse es estar sujeto y subordinado a las autoridades. ¿A qué autoridades? Como dijimos, autoridades públicas, con un poder delegado. En este caso, en este contexto era el imperio romano, eran los funcionarios, era el rey, era el gobernador. En nuestro contexto hoy nosotros acá vivimos en una democracia, entonces es al intendente de turno, a los funcionarios de turno, al gobernador del departamento, al presidente de la república. Debemos sujetarnos al sistema de leyes que hay, al código civil, al código penal, etc. Debemos sujetarnos a eso. Dice, no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay, ¿por quién han sido establecidas? Por Dios mismo. Entonces, un punto importante es que Dios estableció el sistema de autoridad. Dios estableció un gobierno humano. Está en el plan de Dios que haya un gobierno humano para gobernar el pueblo, para gobernar la sociedad. No lo estoy diciendo yo, está diciendo la palabra. Es el plan de Dios. Y usted podrá pensar, pero si son todos corruptos, son todos esto, aquello, hacen todo mal, ¿cómo que por Dios han sido establecidos? No, por Dios ha sido establecido el sistema de gobierno. Con personas pecadoras, con personas que infringen la ley de Dios, con personas que la mayoría no vive de acuerdo a su palabra, pero Dios ha establecido las autoridades y un gobierno público. Y ahora vamos a ver por qué esto y por qué es importante. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El Señor va un poco más profundo y más fuerte. No, la pregunta era ¿por qué someterse y estar en paz con las autoridades? Y dijimos, porque Dios dice. Y porque Dios dice que es para nuestro bien. Y porque Dios dice que esa autoridad fue impuesta ¿por quién? Por Él mismo. Que está en su plan, que Él fue quien estableció la autoridad. Entonces, si nos resistimos, somos rebeldes ante la autoridad, versículo 2, ¿a quién dice que nos rebelamos? Nos rebelamos contra Dios mismo, o sea, contra el que estableció la autoridad o el sistema de autoridad pública. Entonces, si somos rebeldes al gobierno de turno, nos estamos rebelando con Dios mismo, porque fue Dios quien estableció. O más general, si nos rebelamos contra un sistema político o contra un gobierno, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Esto no quiere decir que
que no podamos estar en desacuerdo con cosas del gobierno. No quiere decir que le aplaudamos todo lo que hacen. Solo está hablando del sistema de gobierno y de las leyes. Ustedes seguramente pensarán en muchos casos de, pero esto, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a obedecer? Pero tranquilos que ya vamos a ver. Entonces, la persona que se rebela al impuesto por el gobierno, porque no le gusta o le parece injusto o lo que sea, va a estar actuando como un rebelde. ¿Y qué dice la Biblia? Los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Acá condenación está hablando más de un castigo severo o de las consecuencias que tendrán que acarrear por la rebeldía. Un ejemplo normal, que si ustedes pasan el semáforo en rojo, van a tener que acarrear las consecuencias, o van a tener que asumir las consecuencias de pasar un semáforo en rojo, siempre y cuando todo vaya en regla, ¿no? No coimeen al policía. Pero en un sistema normal y de gobierno y organizado, si ustedes pasan el semáforo en rojo, van a tener que acarrear las consecuencias. Si una persona evade impuestos, va a tener que acarrear las consecuencias cuando el sistema de gobierno lo descubra. Entonces, el que se rebela contra la autoridad, se rebela contra Dios mismo. Buena obra. Entonces, más que rebelarnos porque sí, contra el gobierno de turno o contra los funcionarios públicos, debemos estar dispuestos a toda buena obra. Y si hay algo bueno para colaborar, colaboramos. Y si hay una buena obra para hacer, la hacemos. Tenemos que marcar esa diferencia. Voy a saltear al versículo 5. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué está diciendo? No estén sujetos a la ley solo por el castigo que van a recibir, sino por un tema de conciencia misma. Entonces me imagino, ¿no? Imagínense un mundo donde no hay castigo. O si pudieras robar un banco hoy y vos sabés que ese robo no va a ser castigado, ¿lo robarías o no lo robarías? Tengo una historia, un tío mío, acá nuestro hermano creció en Puerto Rico, tengo un tío de Puerto Rico, un pueblo de Argentina, no el país Puerto Rico. Mi tío perdió su trabajo y ese trabajo era el intendente del pueblo manejaba eso, ¿no? Era el responsable, trabajaba en la municipalidad. Pero mi tío no cumplía con los reglamentos, o sea, fue bien expulsado de su trabajo. Pero mi tío estaba y él es como una persona muy rebelde y siempre quiere pelear y cosas así. Y él mucho tiempo pasó pensando en matar, en asesinar al intendente, literalmente. Y lo decía viva voz, por eso lo puedo decir acá. Él lo decía viva voz que quería matar. Y mucho tiempo, en serio, no era que eso lo decía, él lo pensaba, odiaba a ese hombre. Pero nunca lo hizo porque él sabía las consecuencias a las que iba a ser acarreado, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? El que solo pensó mal contra su hermano ya está siendo un asesino, por así decirlo. La intención de su corazón ya estaba pecando por eso. Y él, creo que si él no hubiese recibido, si él sabía que no iba a recibir castigo, él lo hubiera hecho. Pero como él sabía que tenía que, después de hacer ese acto, asumir las consecuencias e ir a la cárcel, él básicamente nunca lo hizo. Entonces, muchas cosas lo hacemos así. Volviendo al ejemplo del tránsito, tal vez no hay nadie en la calle, el semáforo está en rojo, no hay nadie, absolutamente nadie. Como vos podés pasar tranquilo porque no hay nadie, ¿no? Pero a veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque, bueno, yo no manejo, pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque sabemos que si pasamos no pasa nada, pero podemos asumir las consecuencias de una multa o de un castigo. Entonces la persona no lo hace. Pero ¿qué dice el Señor? Va más profundo. No lo hagan solo porque, o sea, no estén sujetos a la ley solo por razón del castigo, sino por su conciencia misma. Al cristiano, porque Pablo se está refiriendo al cristiano mismo, el cristiano no tiene que esperar que haya un castigo para no hacer tal o cual cosa. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros vivimos conforme a su palabra y nuestra conciencia, a causa de la palabra,
conciencia. Nuestra conciencia tiene que estar cautivada por su palabra. Y si nuestra conciencia está cautivada por su palabra, vamos a vivir conforme a su palabra. Y vamos no a hacer todo aquello que vaya contra nuestra conciencia. Y que si nuestra conciencia está cautivada por la palabra de Dios, significa que si no hacemos algo que va contra nuestra conciencia, eso quiere decir que no va contra la palabra de Dios. O sea, yo no hago esto porque va contra mi conciencia. Y como mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios, significa que no hago esto porque no va contra la palabra de Dios. Perdón. Lutero dijo, mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios. Actuar en contra de mi conciencia no es correcto ni seguro. Eso dijo Martín Lutero en una oportunidad. Mi conciencia está cautivada a la palabra de Dios. Si mi conciencia está cautivada por la palabra, llena de su palabra, actuar en contra de mi conciencia sería actuar en contra de su palabra. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Llenar nuestras mentes de su palabra. Seguimos. Hay una segunda pregunta, y que creemos que es la más central de este pasaje. ¿Por qué Dios estableció las autoridades? Y que seguramente todos nos preguntamos, ¿para qué Dios estableció las autoridades? ¿Cuál es el propósito de Dios para las autoridades? Y para eso quiero que me acompañen vamos a irnos un ratito del pasaje, a Génesis. Voy a leer 2 pasajes, si me quieren acompañar. Génesis 7 primeramente. 6, perdón. Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13. Génesis capítulo 6, versículos 12 y 13 dice así: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Llena de violencia, y por eso Dios iba a destruir la tierra. ¿Por qué voy a este pasaje? Porque podemos ver diferentes formas en cómo Dios fue tratando con su pueblo. Antes de esto podemos ir a Génesis 2, 3, la historia de Adán y Eva, cómo ellos estaban en una inocencia, ¿no? Estaban en una inocencia, ellos no tenían noción del mal, ellos solo conocían el bien, ¿no? Antes de pecar, conocían solo el bien. Entonces fue un periodo de inocencia para la humanidad, donde inocencia es la palabra que ponemos nosotros, ¿no? Pero Adán y Eva no conocían el mal. Ellos solo conocían el bien, solo conocían la santidad, solo hacían lo correcto, hasta que pecaron, hasta que desobedecieron a Dios. ¿Y qué dice? Comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la humanidad pasó a otra etapa, y Dios, en su trato con la humanidad, pasó a otra etapa. Ahora Dios los dejó con su conciencia del bien y del mal. No impuso algo el Señor ahí todavía, pero los dejó con su conciencia del bien y del mal. ¿Y cuál fue la consecuencia? 13. El fin: la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré, dice el Señor. Llegó al punto de que el Señor quería destruir la humanidad por tanta violencia, tanta maldad, tanto pecado, tanta abominación. ¿Y Dios qué hizo? Vino el diluvio, solo agarró un grupo y destruyó a casi toda la humanidad. Después de esto, si me siguen, ¿no? El trato con Dios y su pueblo, la inocencia, que solo conocían el bien. Después Dios los dejó con su conciencia, con la conciencia del bien y del mal, y con solo su conciencia, o sea, la persona sabía qué estaba bien y qué estaba mal en su conciencia, en su corazón. Sabía que asesinar estaba mal, pero Dios lo dejó así. ¿Cuál fue el resultado? Un desastre. Entonces Dios, en Génesis 9, si me acompañan, hace un nuevo pacto con Noé.
En 9:6, Génesis 9, versículo 6, dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios he hecho al hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, el que asesina va a ser asesinado, básicamente. Fue la primera regla. ¿Y quiénes iban a emitir ese juicio? Los hombres mismos. Si alguien asesinaba, los otros hombres iban a asesinar a esta persona que fue homicida. Fue el primer indicio de cómo Dios empezó a dar el gobierno humano. Entonces, de la conciencia del bien y del mal, el Señor en el nuevo pacto con Noé ya agrega algo. Dice, no, ahora ustedes van a juzgar sobre los hombres. Si el que mata va a morir, ¿no? Era el castigo. Entonces, la persona ahora sabía que si asesinaba, iba a ser asesinado, iba a recibir castigo, y el castigo era la muerte por los otros hombres. El Señor acá ya empezó un gobierno, a delegar un gobierno humano. Después, como sabemos, viene la época de la promesa a Abraham, después la ley a Moisés, y ahora estamos bajo la gracia del Señor. Pero en todo ese periodo, en toda esa historia y hasta hoy, el Señor mantuvo en su plan el gobierno humano. El propósito, como vimos, es para nuestro bien, para tener una sociedad ordenada que castigue el mal y apruebe el bien. Aquí podemos ver no solo la gracia del Señor para con los creyentes, sino también para con todos los hombres. Dios ha provisto gobiernos humanos en su gracia común para el buen funcionamiento de los pueblos. Como volvimos a decir, cuando el mundo se regía solo por la conciencia del bien y del mal, fue un desastre. Si hoy el mundo, piensen en el pecado del ser humano, el mundo es un desastre. Y ahí tenemos leyes, tenemos sistemas, tenemos gobiernos, tenemos todo. Y el mundo sigue siendo un desastre. Imagínense si no hubiera leyes, si no hubiera castigo para el maligno, si no hubiera leyes que promuevan el bien, porque las hay. Sabemos que hay gobiernos corruptos, que hay gente que hace mucho mal, pero las leyes están y generalmente, de alguna manera u otra, van de acuerdo a valores cristianos también. Imagínense cómo sería el mundo si no hubiera castigo para los ladrones, para los asesinos, para los violadores. Y podemos ver qué pasa cuando hay injusticia, cuando hay impunidad. O sea, cuando el asesino no va a la cárcel, cuando el violador no va a la cárcel, cuando el ladrón entra a la cárcel un día y sale de nuevo y vuelve a robar, ¿qué pasa? El pueblo es castigado, el ciudadano es castigado. Y por eso todos nos enojamos. Pero el Señor, no es la voluntad de Dios que el gobierno actúe así, con impunidad. Pero el Señor estableció el gobierno humano para que establezca leyes, para que castigue el mal y promueva el bien. Y esto es un bien para solo los cristianos, no, para todos los hombres. Por eso hablamos que es una gracia común para todos los hombres. El sol sale para justos e injustos, una gracia común del Señor. Lo mismo el sistema de gobierno, es para todos los hombres. Es una bendición del Señor. Imagínense si no hubiese un sistema de gobierno. Puede ser monárquico, democrático, lo que sea. Pero hay un sistema de gobierno que de alguna manera estamos viendo el lado bueno, ¿no?, de gobierno. Porque siempre estamos viendo el lado malo. Pero el lado bueno es este. Fue una bendición del Señor. Está en el plan del Señor. Sugel Michelén, un predicador que la mayoría conocemos acá, dice: cuando hablamos de gracia común, nos referimos a los favores que Él, Dios, en su bondad derrama sobre este mundo caído para beneficio de todos los hombres, independientemente de si son creyentes o no. Esa gracia común opera en el hombre no regenerado de dos maneras: restringiendo el pecado en ellos y capacitándolos para hacer obras que son externamente buenas y beneficiosas. Entonces, ¿cómo actúa en el hombre no regenerado, en el hombre que no es creyente, que no ha nacido de nuevo? Restringe su pecado y lo incentiva para hacer buenas obras también, para vivir en un mundo más ordenado. Entonces, es una bendición de Dios, el Señor lo ha establecido. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Para nuestro bien, para restringir el pecado de la humanidad y para promover el bien. Claro que está ese gobierno y esas autoridades, en la mayoría de las veces, está asumida por personas pecadoras que se alejan de su palabra.
Si no, hubiese sido y sería un poco distinto y mejor. Y esto llegamos a un punto 3, que cómo lo vemos en la práctica esto. Podemos volver a nuestro pasaje, a Romanos 13, que es nuestro pasaje principal, versículos 6 y 7. Dice así, versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. 6, por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. ¿Quiénes son servidores de Dios? Toda persona que está en gobierno, toda persona que está en un cargo público, toda persona que está en autoridad. ¿Cómo dice Pablo que es? Servidor de Dios mismo. Así como hasta Nabucodonosor fue servidor de Dios, que era un rey pagano. El sistema público fue instituido por Dios y son servidores de Dios para restringir la maldad y promover el bien. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Sujetarnos a eso. Y Pablo va un poco más específico. Y casualmente toca el tema del dinero principalmente. Acá podría haber dicho muchas otras cosas. No roben, no asesinen, no sean rebeldes, pero tocó específicamente el tema del dinero. ¿Por qué será? Por esto pagáis también tributos. Y versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Como Jesús dijo en Mateo 22:17, en Mateo 22:17 los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar tributo al César o no? ¿Se acuerdan la historia? Jesús le pide una moneda y le dice, ¿qué cara tiene ahí? Del César. Bueno, en el 21 dice, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ya bajo la ley, donde los judíos, para ellos era algo muy malo, como dar tributo a un reinado pagano para ellos. A los romanos tener que tributar, tener que darle su dinero, era algo deshonroso. Pero que ya Jesús en ese tiempo, en ese sistema, le había dicho, a César darle lo que es de César y a Dios que es de Dios. O sea, sujétense. Todo bien, es un imperio malo, pero sujétense. Y en este contexto, cuando Pablo está hablando, ¿saben quién es el emperador? En Romanos 13, Nerón, que tiempo después sería la peor pesadilla para los cristianos. No sé si leyeron un poco de historia acerca de este tiempo, de este emperador Nerón, que qué hacía con los cristianos, los quemaba vivos, los alzaba como lumbreras para alumbrar las fiestas paganas de ellos. Estaban colgados en las calles, prendidos fuegos para alumbrar las calles. Y creo que la película del apóstol Pablo, una película nueva, creo que Jerry la vio. No sé si alguien más la vio. ¿Cómo es? Está. Bueno, ellos como muestran un poco eso, ¿no? Cómo los cristianos eran quemados y cómo eran puestos humillados públicamente. Fue el rey que quemó la mitad de la ciudad y después acusó a los cristianos que ellos lo hicieron y que después por eso castigó a los cristianos mismos. Imagínense, los romanos están leyendo la carta de Pablo y tiempo después pasa eso, ¿no? Son quemados vivos, son torturados, son perseguidos, pero habían recibido la instrucción de parte de Dios de que se sujeten al gobierno, de que paguen tributo, de que paguen impuestos, de que obedezcan, de que respeten al gobierno, de que honren al gobierno. Y honrando significa reconociendo el lugar que ellos tienen, ¿no? Están en un lugar de autoridad, y por más que esos gobiernos sean corruptos, ellos van a rendir cuentas delante de Dios con mayor responsabilidad, porque el Señor
permitió que ellos estén en ese lugar y tienen la responsabilidad de gobernar bien para el pueblo, y como esa responsabilidad les fue dada, así también serán juzgados en su momento de parte de Dios. ¿Cómo podemos ver hoy nosotros en la práctica? Y sabemos que para nosotros es muy difícil. Paraguay, por ejemplo, no Paraguay, Latinoamérica, Brasil, Paraguay, Argentina, un sistema difícil. Es difícil ir junto al gobierno, es difícil honrar al gobierno, parece. Es difícil no evadir impuestos, por así decirlo, porque el sistema está corrompido, todo está corrompido. La policía está corrompida, el gobierno corrompido, todo corrompido. O sea, muchas personas corrompidas. En todos lugares encontramos gente de bien. En la policía vamos a encontrar gente de bien, en el gobierno gente de bien. Pero en la mayoría de las veces parece que solo encontramos lo malo. Entonces es difícil ir a trabajar a un lugar y te piden que ponga cosas en negros. O es difícil ir a trabajar a un lugar y que nunca te blanqueen. Es difícil infringir una regla de tránsito, o supuestamente infringir, a veces ni infringen la regla de tránsito, pero te están pidiendo dinero. Es difícil vivir en un país y adecuarse a todas las leyes. Pero el Señor nos manda estar en paz con el gobierno de turno, y sujetarnos y someternos a ellos. Y creo que a todos nosotros nos confronta esta palabra, porque es difícil y estamos acostumbrados a ir por el camino más fácil. Y sabemos que para nuestra cultura el camino más fácil es la coima o pagar o todo, porque todo es así. Pero creo que el Señor nos habla fuerte a nosotros y que seamos testimonios para los demás. El cristianismo siempre fue contracultura. Y la coima, por ejemplo, no es nueva, la coima siempre existió. O sea, no es que existió acá en Paraguay, o los paraguayos son malos, o los argentinos son malos, los brasileños son malos. No, existió siempre. Los corruptos existieron siempre. Y el Señor nos llama a ir contra la cultura. Nos va a costar un poco más, seguramente, porque si acá no andas bien con la corrupción, y seguramente que te cuesta más. Una documentación te va a costar más. Una regla de tránsito te va a costar más. Tener tus papeles al día te va a costar más. Va a ser más trabajo y tal vez hasta más dinero. Pero podemos confiar en que el Señor nos va a ayudar, y que si vamos conforme a su palabra, el Señor nos va a sostener, el Señor va a proveer, y el Señor nos va a usar para ser testimonio. Entonces podemos pensar, bueno, pero ¿cuándo es el límite para el cristiano de sujetarnos al gobierno? Porque el gobierno hace muchas cosas malas. Y hoy en día podemos ver el aborto, podemos ver la legalización del matrimonio igualitario, podemos ver cómo los gobiernos están incentivando a la ideología de género, donde a nuestros hijos quieren decirle que pueden ser nenas, a las nenas pueden decirle que pueden ser varones, o X cosas. Que hoy hay personas que se creen perros, que se creen... creo que en Inglaterra hay más de 100 géneros, imagínense eso. O sea, vos puedes ser quien creas que sos. Y eso está metido en el sistema público, y se está metiendo de a poco en el sistema público. Lo mismo que el aborto. En Argentina hay un médico que estuvo preso, no sé si sigue preso aún, porque se negó a hacer un aborto. Y hay una ley que llaman objeción de conciencia, que no se respetó. Que el médico no va a hacer un aborto, el médico va a hacer un aborto siempre y cuando objete en su conciencia y él diga, no, yo no hago eso. Entonces tienen que buscar a otro médico que sí lo haga. Pero en este caso no se respetó, hubo ahí un problema judicial y el hombre quedó preso. Entonces también es un desafío hoy para los médicos, y acá tenemos médicos y estudiantes de medicina. Cada vez va a ser peor y cada vez va a ser más difícil. Ahora el médico que quiere honrar la vida parece un médico rebelde y fuera de moda. Pero debemos sujetarnos a su palabra sin temor a lo que el mundo va a decir y ser luminares en el mundo. Cuando el gobierno nos obliga a hacer algo que va contra la palabra del Señor, ese es el límite. No nos podemos sujetar a algo que va contra la palabra del Señor. Nosotros nos sujetamos al gobierno, respetamos al gobierno de turno, pero cuando el gobierno nos está llevando a deshonrar a nuestro Señor,
¿Qué debemos hacer? No hacerlo y omitir y asumir las consecuencias. Hay gobiernos de turno en otros países donde es prohibido predicar el evangelio en la vía pública. Claro, en esos lugares, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a tratar de no infringir la ley, pero seguir predicando el evangelio, porque para eso nos llamó el Señor. Pero hay lugares donde se encuentran reunidos y saben que son cristianos, van a ser presos. Pero no por eso no me puedo reunir con mi hermano, porque yo tengo que evangelizar, tengo que discipular, tengo que congregarme, voy a buscar la manera de hacerlo, por más que esté infringiendo una ley. Hay límites ahí. Y el Señor tenemos que buscar mucho discernimiento en cuando hay leyes así, que nos obligan a ir más allá de lo que la Biblia nos determina. Si vamos a infringir una ley para obedecer su palabra, ese es el límite. Pero un caso más típico, si el médico decide no hacer un aborto y él sabe que está infringiendo una ley nacional, el médico tiene el apoyo de Dios, por así decirlo, para decidir rebelarse ante la autoridad pública. Porque el gobierno público no le puede obligar a algo que va contra la conciencia de la persona. Y si su conciencia está sujeta a la palabra de Dios, el gobierno no puede obligar a una persona cristiana a ir contra la palabra de Dios. Ese es el límite. Pero todo lo demás tenemos que estar sujetos, por más que nos parezca injusto. En Paraguay no tanto, pero hay otros países donde la tasa tributaria o los impuestos son demasiado altos. O acá, para dar un ejemplo más claro, la luz es cara en Paraguay, y teniendo la generadora de electricidad más grande del mundo, a unos kilómetros. Pero no por eso no vamos a pagar la luz en Paraguay, ¿no? No nos vamos a rebelar y decir, yo no pago nada porque estos son todos unos ladrones. No, tenemos que sujetarnos. ¿Es injusto? Es injusto. No está bien y parece que no está bien. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Sujetarnos. Y por último, descansar en nuestro Señor, que es Él, nuestra suprema autoridad, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores y sobre todos. Y recordar, como dice Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía, está en los cielos y no acá. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Vamos a estar un tiempo acá, debemos dar testimonio, honrar a nuestro Señor, sujetarnos a la autoridad, pero siempre teniendo muy en claro que nuestra autoridad es el Señor, que nuestro sustento es el Señor, que nuestra mayor seguridad es el Señor, que nuestro mayor proveedor es el Señor. El Señor es nuestro Padre, y un Padre que nos cuida, que nos guarda, que nos protege y nos sostiene. Y nuestra ciudadanía real está en los cielos. Eso nos lleva también a pensar en nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo Jesús, como hijos de Dios Padre. Esa es nuestra identidad. No es un partido político, no es izquierda o derecha. No, el Señor nos da una identidad. Nuestra ciudadanía verdadera está ahí. No significa que no puedan participar en un partido político, no puedan simpatizar por uno o por otro. Pero debemos tener muy en claro esto, que nuestra conciencia tiene que estar sometida a su palabra y honrar por sobre todo al Señor. Hoy en Brasil es muy común, me decían el otro día, que muchos cristianos se agarran de Romanos 13 para defender a Bolsonaro hoy, porque claro, hacía unos años atrás no le gustaba Romanos 13 porque estaba el presidente Dilma Rousseff y no le gustaba Dilma Rousseff. Entonces Romanos 13 parecía que no estaba en la Biblia, pero ahora que está Bolsonaro y simpatizan más con Bolsonaro, Romanos 13 volvió a aparecer en la Biblia. Pero tiene que ser independiente de cada gobierno. Hay gobiernos que nos van a gustar más y menos. Gobiernos que se ajustan más a la Biblia y otros no. Pero debemos sujetarnos. Esto también nos lleva lo usa el Señor para procesar nuestras vidas. Porque también al sujetarnos quebramos nuestro orgullo, también nos humillamos, también queremos patalear, pero tenemos que sujetarnos y también eso nos procesa al Señor. Creo que el Señor nos usa eso para santificarnos, para transformarnos a su imagen.
Matthew Henry dice algo que va en este sentido. Él dice: la gracia del Evangelio nos enseña sumisión y silencio cuando el orgullo y la mente carnal solo ven motivos para murmurar y estar descontentos. Sean quienes sean las personas que ejercen autoridad sobre nosotros, debemos someternos y obedecer el justo poder que tienen. Y quiero terminar leyendo juntos, de una manera poco convencional, pero leyendo un pasaje juntos, que creo que es la mejor conclusión. Se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 25. Acá está escribiendo en un contexto especial a personas especiales que en su mayoría aparentemente eran judíos. Pero, y dicho sea de paso, ¿no?, para los judíos era más difícil asumir esto, porque el judío estaba esperando el Cristo que venga con el juicio para todas las naciones y que ponga a Israel por encima de todo. Y qué difícil era para ellos que el Señor Jesús le diga que al César dale lo del César, y que después para el apóstol Pablo también vuelva a repetir eso. No, ustedes tienen que someterse a un gobierno pagano, o someterse a un gobierno que no es de Israel, o someterse a un imperio que está por encima de Israel. Para ellos era difícil entender eso. Ellos que están esperando juicio a las naciones, que ellos están esperando que Israel sea sobresaltado por encima de todos, para ellos era más hiriente a su orgullo. Y en 1 Pedro 2, 11 a 25 dice así, y terminamos con esto: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, honrad al gobierno. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, si alguna, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Dios poderoso.